Bienvenidos y bienvenidas a otro directo más de Mindalia Televisión, como podéis ver desde esta super multiplataforma que para mí ya es como una especie de nave espacial que nos lleva hacia diferentes lugares y hoy tenemos de verdad a una capitana que nos va a ayudar y nos va a llevar por unos caminos muy interesantes. Antes de nada, mi nombre es Manny Mellizo, el equipo de Mindalia siempre está aquí, está por aquí siempre presente y simplemente nada, yo quiero recordaros que también, por cierto, esto después quedará en diferido para que lo podáis ver eso en YouTube y para que lo podáis escuchar, también lo podéis escuchar en mindaliaradio.com. Bueno, pues os tengo que contar aquí las cositas importantes y es que nuestra capitana de hoy es María del Pilar García y viene a hablarnos de el control de adicciones con hipnosis. La gran hipnosis, la gran técnica que a mí me parece súper interesante. Rosario, María del Pilar es docente y psicóloga de profesión. Le interesa resaltar la estructura del ser y ayudarlo de una forma holística, de la mano de la hipnosis clínica. Menos mal que hay profesionales como ella que quieren ver esto del ser y ayudar de forma holística a la gente porque es necesario. Entonces vamos a darle paso a ella, que la tenemos aquí al otro lado. Está hermosísima, estaba justo terminando de hacer una sesión, así que vamos a darle un saludo. Hola, ¿cómo estás, María del Pilar? Un saludo Hola enorme. Mani, ¿cómo estás? Gracias por esta invitación a la plataforma de Mindalia. Bueno, y a los televidentes, a las personas que en este momento están conectados. Y Ujú. aquí vamos a hablar pues de todo un poquito del ser y de todo ese tema de las adicciones, qué es lo que está generando unos estragos en la conducta de los seres humanos, qué es lo que ocurre. Y eso con la hipnosis lo podemos mejorar. Pues María del Pilar, yo la primera pregunta que te quiero hacer es la que es sobre que nos introduzcas que nos introduzcas en este tema, como lo que estás haciendo ahora. Así que si quieres, te escuchamos, nos cuentas un poquito el tema que nos vienes a hablar y luego seguimos haciéndote preguntas. Muchas gracias, María del Pilar. Bueno, pues yo deseo compartir un poco el concepto de las sustancias psicoactivas, de cómo están haciendo daño al ser, como te lo decía inicialmente y como se lo decía a los televidentes, actualmente pues las adicciones están cogiendo mucha fuerza desde la época antigua, desde los nómadas, venimos con todo el problema de sustancias psicoactivas porque pues se pasó el hombre nómada ya cuando empezaron al cultivo, pues empezaron a recoger los frutos y en los cuernos de los animales, pues efectivamente se tomaban ese líquido que iban recolectando a través del vinagre que generaban esos cultivos. Entonces, pues es una sustancia que es realmente adictiva porque primero, pues es aceptada socialmente y dos, porque pues el ser humano sin darse cuenta pues socialmente va incursionando en la adicción. La adicción es esa conducta repetitiva y adictiva que va generando en los hábitos. Entonces, veo que es importantísimo que tengamos un poco de conciencia de qué manera nos estamos nosotros involucrando en todo este problema de sustancias psicoactivas, especialmente con el alcohol, que es el tema que yo de pronto me voy a detener un poquitico con el tema a desarrollar. María del Pilar, mira, ahora que estás entrando ya en materia en este tema, entiendo que una de las cosas importantes que nos interesa escuchar de tu explicación es que nos des cómo es posible que a través del trabajo, en este caso de la hipnosis y de tu trabajo holístico, puedas ayudar a la gente con estas adicciones. Las adicciones generan un cuadro adictivo generando unas sustancias dentro de nuestro organismo, alteran lo que es la parte fisiológica y la parte de la conducta del ser. O sea que adquirimos dos adicciones. ¿Qué es lo que hace? Pues contaminar los sistemas, el sistema nervioso central y el sistema circulatorio. El sistema nervioso central es. Entonces, ¿qué hace, señor? Dime. No, sí, porque entró una llamada. Entonces, la dependencia física
que se genera y la dependencia psicológica que genera el consumo de sustancias psicoactivas, pues hacen mucho daño en el ser. La física, porque como decía inicialmente, altera el sistema nervioso central y altera el sistema circulatorio. Y la dependencia mental o psicológica son esas conductas que vamos empezando a generar, esas ideas repetitivas que van generando alteraciones y esas alteraciones van generando una especie de pulsaciones o de angustias que el ser no logra comprender qué es lo que me está ocurriendo. Entonces, psicológicamente, la misma mente va llevando al ser a que cada vez quiera consumir y consumir algo que le satisfaga. Entonces, la satisfacción se hace necesaria en el ser y sin darse cuenta pierde el equilibrio y busca o cae fácilmente en el consumo de sustancias. Entonces se hace necesario comprender que en la parte fisiológica pues daña todo el sistema circulatorio, digamos, intoxica, intoxica no solamente la parte del sistema nervioso central, sino la parte cardiovascular. En la parte cardiovascular el organismo no sabe eliminar la sustancia, no sabe cómo, entonces se acelera mucho el corazón, el hígado se altera y toda esta parte fisiológica hace que el organismo busque eliminar y esto genera mucha angustia al ser. Entonces, no es fácil eliminar las sustancias psicoactivas, especialmente el alcohol, porque es un depresor, altera todo el sistema circulatorio y el sistema nervioso central. ¿Sí? Y entonces has explicado, creo que todavía no lo has hecho, es como entonces a nivel con el trabajo de la hipnosis, que es lo que entiendo que tú trabajas, cómo se puede hacer esta ayuda, ¿no? A solventar las adicciones. La ayuda, ahí vamos en la alteración que hay en la parte fisiológica. Ahora en la parte psicológica se altera la mente. ¿Cómo se altera? Con trastornos. Entonces, los trastornos que empiezan a generar es el trastorno del afecto, el trastorno de la hiperactividad, empiezan a tener trastornos de que no son resueltas las ideas y como no son resueltas las ideas caigo en alteraciones y ¿qué puedo hacer? Pues volver al mismo ciclo de volver a consumir sustancias psicoactivas. ¿Cómo se logra? La hipnosis lo que logra es generar unos estados de tranquilidad, ¿sí? Da seguridad al ser, ¿sí? El ser se altera con mucha facilidad por, por las relaciones sociales. Si me altero con las relaciones sociales, porque a veces hay frustraciones que entraron a mi mente sin tener un filtro, esa información se guarda allá a través del hipotálamo en la memoria y es información que realmente no se hace consciente y como no se hace consciente, no sabemos por qué estamos ansiosos en algunas circunstancias, no comprendemos qué es lo que me está ocurriendo y empezamos a caer en cuadros de depresión. Y esos cuadros de depresión pues efectivamente hacen que estemos muy ansiosos. Y la ansiedad solo se logra asimilar cuando yo comprendo que estoy ansioso o ansiosa. Entonces, la logro controlar con la mente en estados de quietud. Entonces, a través de la hipnosis, lo que hace es que la persona tenga por unos instantes su mente en blanco, su mente en estados de conciencia. Entramos al inconsciente a través de la respiración, que es el método que yo empleo. Y eso es lo que da seguridad. Ok, muy interesante, María del Pilar. Pues mira, entonces la siguiente pregunta que me surge, porque una de las cosas que estuvimos hablando también al principio era el trabajo con sueños, además de con hipnosis. Entonces, no sé si quieres también ayudarnos un poquito como a poder entender. Entiendo que el trabajo que haces con sueños, hipnosis, entra dentro de tu trabajo holístico a la hora de trabajar con personas con adicción. Entonces, si quieres, háblanos un poquito del sueño también, cómo puede ayudar o cómo tú trabajas con el sueño para poder ayudar a personas con adicción. Con el sueño se hace necesario para el ser porque es una recreación que hace la mente se recrea mediante el sueño. El sueño tiene dos conductas que son sueños lúcidos y sueños latentes que hay, que desde ese sueño latente pues hay la interpretación del sueño.
El sueño como tal no tiene nada que ver con la hipnosis. Lo que ocurre es que a través del sueño lo que hacemos es aprovechar los procesos del sueño para que mediante el sueño logremos llevar a la persona en un estado de conciencia y volver a dejar unas sugestiones que le permitan al ser renovarse con una nueva forma de asimilar información, de acuerdo a eso, modificar su conducta de una manera inconsciente. Entonces, alteramos un poquito esos recuerdos y esas alteraciones que tiene a través del sueño para hacerlos conscientes. Entonces, si se hace esa información consciente, la persona logra comprender qué es lo que le está ocurriendo con esa sensación adictiva, cuál es la causa. Si logramos identificar la causa, logramos atender la causa. Entonces, el sueño lo único que me sirve es como una herramienta para yo poder acceder allá al inconsciente, porque lo que hacemos es llevar a la persona a un estado medio, no sueño fisiológico, sino medio, y dejar información, una nueva información amplia, no necesariamente sujeta a las necesidades que tiene el ser, sino sencillamente ampliamos la información para que de acuerdo a la necesidad que tiene la persona, la misma mente pueda modificar la conducta. ¿Cómo la modifica? La misma mente se altera, ella misma tiene la forma de volver a su forma normal. Entonces puede volver a esos episodios y recordar cuáles fueron las situaciones que le generaron una conducta que no es la que le está permitiendo estar pleno, feliz. Por eso el sueño sí es importante, pero no es el sueño como tal, porque si no se nos va la persona consultante a un sueño fisiológico y la idea no es ir a sueño fisiológico, sino a un sueño médico. Ok, qué interesante, María Pilar. Mira, me surge una de las preguntas que me surge hablando contigo, que creo que además, no sé si lo has llegado a mencionar antes, pero ¿realmente podemos ser adictos a cualquier experiencia? Eso es, te pregunto, es una pregunta, ¿eh? Si tú crees que realmente, entiendo que, por ejemplo, que las adicciones a ciertas sustancias también trabajan a nivel fisiológico, pero ¿tú crees que es posible que nos podamos volver adictos a relaciones, a personas, a otros alimentos, bueno, sí, contéstanos, a ver, que me parece que es interesante porque como estás hablando del tema de la causa de la adicción, digo, ¿cuál podría ser esta causa de la adicción, ¿no? Y si podríamos volvernos adictos a otras cosas, más que al alcohol o a algún tipo de drogas. Sí, porque somos netamente placenteros, o sea, nosotros somos constituidos con el placer. Recuerde que nosotros tenemos una mente, un cuerpo y un espíritu. La mente con toda la información del ser, con todas sus experiencias, con todo lo que la persona ha logrado construir a través de sus vivencias, de su día a día. Y eso, esas experiencias hacen que se generen emociones positivas o negativas. Y el cuerpo que se hace necesario con las necesidades básicas como comer, dormir, misionar, defecar y tener sexo. Nosotros somos sexualmente, tenemos la sexualidad incorporada y somos placenteros, nos gusta el placer. Y es allí donde de placer en placer nos desequilibramos, o sea, vamos a conductas ya exageradas, o sea, se pierde el equilibrio. Todas las personas nos gusta el placer, placer en la comida, en las actividades que hacemos en la cotidianidad, pero si nos excedemos, ya viene una conducta que no es la adecuada porque viene ya la adicción, porque la conducta repetitiva sobre lo mismo llega a hacer que en un momento dado ya no encontremos satisfacción en el placer y tengamos que utilizar otros elementos que nos lleven a sentir más placer. ¿Sí? Por ejemplo, el sexo, placer al sexo. Entonces, entre más sexo, más placer, y llega un momento en que no es satisfecho el placer. Entonces, tenemos que mirar desde el inconsciente, recrear aquellas experiencias sexuales que ha tenido la persona para identificar o que la mente misma identifique qué fue lo que lo hizo disparar la sensación adictiva que no logra comprender desde su parte consciente. Recuerde que siempre estamos alimentando el ello, el placer. ¿Sí? No sé si Por fui supuesto, clara. muy clarísima, clarísima. Vamos a, por ejemplo, te quiero preguntar, porque
A nivel cuando tienes tus sesiones con el trabajo con tus pacientes, entiendo que depende de cada paciente y de qué nivel de adicción tenga bueno, a lo que sea el alcohol. Más o menos con el trabajo que realiza, ¿cuánto tiempo se puede demorar, por ejemplo, un tratamiento o unas sesiones? Para poder, o nos puede explicar cómo es este trabajo a nivel del tiempo, a lo largo del tiempo, si se requiere de mucho tiempo. Mm. Mira, el proceso tiene 3 tiempos y sí se requiere una cantidad de terapias que sean seguidas, o sea, consecutivas, porque necesitamos establecer una nueva orden en el inconsciente, o sea, necesitamos que el inconsciente modifique aquellas cosas que necesita modificar, aquellos elementos. Entonces, sí necesitamos como un lapso de tiempo aproximada de 20 sesiones. Durante esas 20 sesiones tienen una duración de aproximadamente 45, una hora, donde realizo una terapia psicodinámica, donde activo algunos elementos que trae la persona, algunas preguntas, algunas situaciones del día a día y que posiblemente nos dan herramientas para ir mirando qué tipo de adicción va teniendo. Durante ese proceso vamos llevando la persona a unos estados de conciencia desde el yo para que eso que conversamos pueda ir llevándolo, esa información, a la parte inconsciente y pueda encontrar el yo con el inconsciente unidos para que pueda encontrarle una lógica a las experiencias que está viviendo en el presente y a las experiencias que vivió en el pasado. Entonces hace un equilibrio la misma mente y la misma mente modifica. En un primer instante se hace eso, en una segunda etapa hacemos a través de la respiración, vamos llevando a la persona a un estado de sueño medio, donde aprovechamos ese instante donde la mente está en blanco para dejar aquella información que es lo que requiere ser. ¿Qué es lo que requiere ser en sus primeras etapas? Tranquilidad, seguridad. Seguridad en donde, en sus emociones, en su parte sexual y en su parte intelectual, que esté cada vez más seguro, más pleno. Y en ese orden de ideas, la mente empieza a sentir y a experimentar esa sensación de tranquilidad y de paz, y esa paz hace que se aflore a la parte consciente tomando una razón del por qué yo estoy así y qué es lo que me está llevando a una adicción inconsciente, o sea, va generando la persona un control más sobre lo que le está ocurriendo en el presente, teniendo en cuenta sus vivencias anteriores. Esa es en una segunda etapa. Y una tercera etapa es volver a llevar a la persona a ir aflorándola para sacarla a la parte consciente, y eso se va realizando a través de la respiración. Mira, hay una cosita, ya más o menos nos hemos introducido en este tema, pero una de las cosas que te quería preguntar es sobre precisamente esto, ¿no? Tu trabajo en terapias y consulta. Entonces, no sé si quieres decirnos algunas ideas más sobre tu trabajo y recordar a la audiencia que nos está escuchando que podéis encontrar toda la información de María del Pilar García en la descripción del vídeo de YouTube, ¿vale? Pues si queréis entrar en contacto con ella o si queréis pedirle ayuda, trabajo, lo que sea, ella seguro que os atiende. Entonces dejamos los enlaces en la descripción del vídeo. Y ahora tú, pues cuéntanos un poquito más sobre tu consulta y sobre tu terapia, tus terapias, no sé si tienes como diferentes, y luego vamos con las preguntas de la audiencia. Muchas gracias. ¿Qué es lo que pierde la persona? Seguridad. Seguridad. Lo que da la terapia es seguridad. La seguridad en cada uno de sus áreas, de sus aspectos, en el intelecto, como le decía inicialmente, en la parte sexual y en la parte emocional. ¿Cómo logramos esa seguridad? A través de que la persona logre comprender que está generando unas alteraciones psicológicas y que esas alteraciones psicológicas fácilmente lo puede estar llevando a cambio de conductas. Y ese cambio de conductas, la más fácil es la conducta adictiva hacia el alcohol, porque el alcohol es el que genera estados de ansiedad extrema, porque hay un daño en todo nuestro sistema cardiovascular y en nuestro sistema nervioso central. Entonces, la terapia sencillamente lo que da es que la persona logre comprender qué es, cuál es la causa,
y en un momento en que logra encontrar la causa, logra modificar misma persona sin consejos. Nosotros los psicólogos acostumbramos a no dar consejos, sino a escuchar al paciente para que él mismo se vaya encontrando a sí mismo y él vaya encontrando sus respuestas. Y eso lo hacemos a través de un lapso de terapias largas, ¿sí? A través de la psicoterapia. Pero lo que hacemos aquí es aprovechar el sueño para que logre la persona entrar en esos estados de conciencia con su ser interior y logre modificar su conducta. Básicamente es lo que se hace mediante las terapias y yo lo realizo en 20 sesiones. Cada sesión tiene una duración de 45 minutos y lo que buscamos es que el ser se encuentre integralmente consigo mismo y con una conducta social adecuada de acuerdo a sus necesidades y a lo que quiere la persona. No buscamos cambiar la personalidad. Cada persona tiene su estructura, su personalidad y la persona lo que necesita es modificar aquellas cosas que no le están haciendo feliz y su estructura yoica va a ser siempre la misma. Lo único que cambiamos es aquellas emociones que en un momento dado lo colapsaron. Básicamente es eso lo que hace la técnica y es una técnica alternativa que es muy antigua y que lo único que hacemos es usar la palabra para llevar a las personas en esos estados de plenitud. ¿Sí? Muy interesante. Muchísimas gracias, María del Pilar, ¿eh? Vamos a ir entonces ahora. No es que es un tema también, entiendo que además justo ahora es una época en la que debe de haber muchas adicciones y la gente debe de estar también en procesos difíciles de cambio, así que te agradezco que te pases por aquí y que nos cuentes todo esto. Vamos a pasar con las preguntas, ¿vale? Entonces, os recuerdo a la audiencia, os recuerdo, podéis hacer también preguntas haciendo una donación en el botón de super chat en YouTube para que tengan carácter preferente. Pero la primera pregunta que te voy a realizar, María del Pilar, nos la escribe Calidad Soleman desde México y desde YouTube y te pregunta, ¿cómo asegurar que una persona con adicción no se quede en la hipnosis? O cómo sacarla de ahí si se ve que está alterándose bastante sus emociones y termina en shock. Gracias. Es imposible que se quede porque siempre existe el estado natural del sueño y lo que se aprovecha es un estado normal del cerebro, mucha intensidad y lo que hacemos es bajar la intensidad estilo alfa, bajamos a omega y dentro de esos procesos del sueño es donde se aprovecha la hipnosis. Antes de llevar a la persona a un estado de hipnosis, la persona tiene que estar muy tranquila y querer hacerse la técnica porque la técnica lo único que hace es dejarle en un momento de tranquilidad y de plenitud consigo mismo y es imposible que se quede dormida porque nunca pierden la conciencia. Es un estado normal del sueño, es un estado medio, no es un estado fisiológico del sueño. ¿Sí? Si se diera fisiológicamente el sueño, ya la hipnosis no tendría sus efectos, aunque saliendo del proceso de la hipnosis tendríamos que volver nuevamente a repetir las sugestiones poshipnóticas que se dejan en ese estado para que la mente las asimile y se deben de dar con mucha exactitud en la comunicación. Lo mismo que se le dijo en las sugestiones poshipnóticas, se le deben de dejar en un estado ya de conciencia, donde ya despierta la persona. Eso es imposible, esos son mitos que se han generado y que son falsos porque eso es una de las herramientas que ha hecho mucho daño a la hipnosis. La hipnosis digamos, es una herramienta muy científica porque el mismo ser la puede emplear a sí misma. De hecho, hay autohipnosis que si la persona ya ha hecho un proceso inicial de hipnosis, la misma persona puede seguirse realizando su hipnosis y no va a tener ningún tipo de contraindicación. La persona nunca se va a quedar totalmente dormida porque jamás pierden la conciencia. Al contrario, se da mayor capacidad de análisis, de razonamiento. La persona logra agilizar más sus recuerdos y hay más sentido de análisis en la comunicación que está teniendo internamente consigo mismo. Y eso le da muchas respuestas que no se la podemos dar desde la psicología, porque nosotros no podemos darle respuestas al ser. La misma persona se da sus propias respuestas, ¿sí? Es eso. Es imposible que se quede dormido.
Ok, muchas gracias, María del Pilar. Mira, la siguiente pregunta te la realiza Marcía Tenorio desde YouTube y desde USA y te pregunta, ¿qué es cuando, ¿qué es cuando una persona es adicta al cigarrillo, pero dice que no le gusta fumar, pero no puede dejarlo? ¿Qué significa? Porque la persona logró en un momento dado de angustia darle respuesta a su angustia con algo, y ese algo fue, accedió fácilmente al cigarrillo. Y su mente creó esa idea y la mente se apropió de esa idea que con el cigarrillo es que logra tranquilizarse. Entonces, hay como una transferencia de una situación crítica que generó en un momento dado la mente y fácilmente lo que hizo fue acudir y tuvo una conducta de ir a acceder. Entonces, la misma mente dice que necesita el cigarrillo para tranquilizarse, pero fue una conducta que inesperadamente la persona, un mal hábito, perdón, no conducta, un mal hábito que adquirió en un momento de alguna situación en donde no se sentía contento, no se sentía feliz. Entonces esa sensación de felicidad, pues hizo, de infelicidad hizo que fuera y tomara el cigarrillo, y ahí fue donde la persona ya pensó y se asimiló que siempre que tiene algún tipo de crisis, el cigarrillo es el que le da como la tranquilidad. Pero son ideas que la misma mente produjo, pero no es porque haya la necesidad. La misma situación hizo que adquiriera el hábito. La misma persona hace que eso se le vuelva un hábito y el hábito hace que se le vuelva un vicio. Qué interesante, María. Vamos a ir con... Sí, porque yo creo que todos y todas tenemos nuestras adicciones, ¿no? No tienen por qué ser al Todo, alcohol ni al sí. tabaco, sino a diferentes cosas. Y es verdad que, como ¿no? Bien. dice, es verdad que tiene que haber algo como una experiencia, ¿no? Que hemos de alguna forma como puesto creencias y hemos ya entrado ahí en un círculo. Pero mira, la siguiente pregunta que te quieren realizar, te la escribe Lupita García, también desde USA y desde YouTube, y te pregunta, ¿qué creencia o bloqueo puede tener una persona que es adicto al alcohol, pero se niega a aceptarlo? Más o menos debe de ser un poco como lo que estabas hablando del cigarro, ¿no? O con el alcohol es diferente. No, con el alcohol, es que lo que ocurre con el alcohol es que el alcohol es permitida, digamos, socialmente, yo te lo decía al iniciar la conversación, es que el alcohol es permitido, y como es permitido, pues es aceptado, y la misma mente acepta de que eso es normal, y la sustancia va tomando su propia importancia al interior del organismo y va desajustando mi mente. Y eso no es eh, eh, por tomar cada 8 días, eso es de muchos años, digamos, eso se va dando a través del tiempo. La conducta adictiva se va dando a través del tiempo, y como es a través del tiempo, va no siendo consciente. Entonces la persona dice, no, pues es que es normal porque yo voy a una fiesta, tomo, pero no pasa nada. Pero resulta que cuando sí toma, y el tomar se sigue repetitivo y no puede parar, no puede controlar esa conducta, pues ya se está generando la adicción porque no hay el control, ¿sí? Cuando ya tú logras controlarlo, pues ya tú puedes darte cuenta de que estás cayendo, y tú puedes decir, no, ya yo no puedo darle continuidad a esta conducta, yo voy a tomar menos cantidad, y por lo menos cada 6 horas me tomo, o perdón, cada hora me tomo un trago, pero no en 2 horas tomárselos todos los tragos, porque ya se desajustó, ya se desequilibró la conducta, y al desequilibrarse, pues ya empieza a caer en un cuadro adictivo, perdón. Ok, muchas gracias, María del Pilar. Mira, la siguiente pregunta Bueno, no es una pregunta, es un comentario para que pueda comentarnos a ver cuál es su visión sobre este aspecto. Te la escribe Alexander desde YouTube y te pregunta, bueno, te dice, pero el mismo Freud descubrió que la hipnosis cancela las resistencias y las resistencias son fundamentales en el proceso psicoanalítico. Por tanto, no se sugiere como método de terapia. ¿Cancelan las sugerencias? No, lo que pasa es que Freud lo que dice es que había una, había una resistencia, hay algo que yo no tengo claro qué es, y empezó la persona a hacer transferencias.
y las hace a otro tipo de acciones o a otro tipo de conductas que de pronto suprimen esa ansiedad y esa angustia que tienen ocultas. Freud lo que hacía era que la persona lograra comprender que había una frustración, había algo que yo no tengo claro, pero ¿qué es lo que no tengo claro? Y la misma mente generaba otro tipo de adicciones, otro tipo de comportamientos. Entonces, no es que haya una frustración, sino que al contrario hay una conducta no clara, no determinada, y eso es lo que hace que la persona no logre manejar su adicción, ¿sí? La siguiente pregunta, tenemos bastantes, la verdad es un tema interesante, yo creo que la gente está con ganas de saber. La siguiente pregunta te la escribe Matilde Flor desde Madrid y desde YouTube y te pregunta, he oído que se puede hacer esta terapia en vídeo y en directo, pero si hay una crisis, ¿cómo ayuda desde el otro lado de la pantalla? Gracias. Lo que ocurre es que siempre la crisis ha estado, ¿sí? En el momento en que se hace digamos, el contacto con el paciente, bueno, con el consultante y con su terapeuta, pues empezamos a tener unos estados de feeling en la comunicación y de tranquilidad, y eso nos permite a nosotros como psicólogos identificar qué es, cuál es la causa, qué es lo que le está afectando, y sobre eso empezamos a conversar, y al conversar pues vamos generando algunos elementos que nos van permitiendo tanto al consultante como a mí ir poniendo claros para que la persona vaya comprendiendo en qué consiste la terapia y empiece a tener más tranquilidad frente a lo que le está ocurriendo. Lo primero que ocurre con una persona es que está en estado de depresión, y la depresión hace que la persona esté colapsada en sus emociones y empieza el llanto. Si la persona llora compulsivamente, pues ya hay un cuadro de depresión. Y cuando la persona logra comprender que lo que necesita en este momento es parar, tener tranquilidad, comprender lo que le está ocurriendo, dejar un espacio de plenitud, de quietud su mente, para que logremos comprender cuáles son las sugestiones que esa mente o que esa persona necesita, y que la misma mente las va dando una vez salga de la hipnosis. Una vez salga de la hipnosis, la persona ya va teniendo claro cuáles, cuáles situaciones, de cuáles son las causas que le están llevando a ese estado de depresión. Y cuando la persona logra comprender, pues empieza a estar más tranquila, mucho más tranquila, mucho más tranquila, que lo que se necesita es tranquilidad. Cuando una persona está tranquila, se puede pensar a sí misma, y si se puede pensar, puede actuar, y si actúa, tiene resultados. De lo contrario, la persona no puede saber qué es lo que le está ocurriendo y no puede dar unos resultados óptimos para su cotidianidad, para su entorno social, porque está colapsado, está muy ansioso, no sabe tomar decisiones. Y las decisiones no se deben tomar en un estado de depresión, en un estado de ansiedad, porque nos lleva a hacer cosas que no son las que realmente la persona quiere, porque no está consciente de lo que le está ocurriendo o de la toma de decisiones que hace en ese momento. Ok, muchas gracias María del Pilar, ¿eh? Vamos a ir con la siguiente pregunta que te la realiza Sara Luna desde USA también y te pregunta, y desde YouTube y te pregunta, ¿cómo entender y ayudar o guiar a nuestros hijos a ser libres de las drogas? Gracias. Tranquilidad, tranquilidad. Cuando un papá o una mamá están tranquilas, esa tranquilidad es transmitida a través de las neuronas espejo. Si yo me porto y estoy tranquila, pues esa tranquilidad la va a asimilar las personas que están al lado y que están recibiendo esa paz y esa tranquilidad, y no estar acondicionando al hijo diciendo al yo, hace esto, hace aquello, sino permitiendo que el hijo se piense a sí mismo qué es lo que le genera alegría, qué quiere hacer, que tome decisiones, así se equivoque la persona, debe aprender a tomar decisiones y a entender que las decisiones a veces son positivas y a veces negativas, pero que son decisiones, y que cuando una persona toma decisiones adquiere seguridad, ¿sí? Pero si yo no permito que mis hijos tomen decisiones o se piensen a sí mismos,
pues se va a conflictuar porque el hijo termina haciendo cosas que los papás quieren que hagan y que él no quiere hacer, y esto le genera mucha tensión y la tensión le genera inseguridad. Entonces, lo primero es no darle mucha tarea de acondicionamiento al yo, o sea, a esa personalidad que está empoderada del yo, que quiere ser. Los hijos lo que buscan es querer ser ellos y no como los papás quieren que sean. Entonces el sistema coloca unos modelos, los papás otros, y todos dando reglas, y el ser humano a veces no sabe ni qué quiere ser. Entonces, en la medida en que logra comprender qué quiere ser, el hijo empieza a estar tranquilo y no ansioso. Es que lo que nos lleva al consumo es la ansiedad, la inseguridad que nos genera el entorno, la inseguridad que nos genera las relaciones, que a veces se dan relaciones tóxicas, la inseguridad que me genera, por ejemplo, en el caso de los hijos, perder un parcial, ¿sí? Pero todo eso es normal, se pierde parciales, se gana, se pierde, porque la vida es eso, la vida es dinámica, la vida no todo es positivo, hay cosas positivas, hay negativas, pero que nosotros tenemos que buscarle, encontrar el equilibrio, y eso lo logramos con un comportamiento y con una actitud de tranquilidad y de paz, ¿sí? Y esa la logramos es a través de la respiración, como es lo que hacemos con la terapia de hipnosis, con respirar, aprender a tener nuestra mente por unos instantes quietas para que logremos experimentar realmente a nuestro ser interior con las respuestas que estamos buscando afuera. Las respuestas no están afuera, las respuestas están en cada ser dentro. Fuera no hay respuestas, porque cada ser es independiente, cada ser es único, cada ser es irrepetible, cada ser tiene una estructura, cada ser quiere ser, y el sistema no lo deja ser. Y en la medida que no lo dejemos ser, siempre va a estar inseguro y ansioso. ¿Sí? La felicidad está en disfrutar aquellas cosas que nos gusta con equilibrio. Ver las personas bonitas, los dulces que son ricos, disfrutarlos, estar con personas adecuadas, ¿sí? Pero si hay personas a nuestro alrededor tóxicas, pues nosotros vamos a estar tóxicos y ansiosos, porque el sistema nos está llevando a esos estados emocionales. Entonces, las emociones se colapsan, y al colapsar las emociones, pues resulta que tenemos toma de decisiones que no son adecuadas para nosotros mismos. No sé si me extendí mucho. Perfecto, mira, justo da tiempo ahora para que nos puedas decir unas últimas ideas que quieras compartir antes de cerrar el directo y que luego nos recuerdes, bueno, y les recuerdo yo en realidad que vamos a dejar los enlaces en la descripción, ya están los enlaces en la descripción del vídeo de YouTube para que podáis echar ahí un vistazo y surcar por los mares profundos de María del Pilar García, que tiene ahí mucha profundidad en todo su trabajo, y eso, que nos digas unas últimas ideas y que te despidas de la audiencia que te está escuchando. Muchas gracias. Pues yo quiero invitarlos a que realmente experimenten la hipnosis como terapia clínica, porque ayuda a estabilizar fisiológicamente el organismo y la mente. Y cuando se logra estabilizar, hay unidad entre mente, cuerpo y espíritu. Unimos la mente, el cuerpo y toda nuestra parte de vivencias que nos van a permitir comprendernos más a nosotros mismos, conocernos más, y eso solo lo logramos cuando entramos o accedemos a un tipo de terapia como es la hipnosis clínica. La misma mente se altera, la misma mente vuelve a su estado normal si nosotros nos permitimos esos espacios de armonía interna con nosotros mismos, aceptándonos que somos personas que también podemos cometer errores, pero que también podemos modificar esos errores, que podemos generar unos cambios de conducta de acuerdo a las necesidades del mismo ser, no a las necesidades del entorno. Cuando nosotros solo hacemos lo que otros nos dicen, perdemos seguridad. Y la seguridad solamente está en cada uno de nosotros. Y el amor. No sé, ¿qué más decir? Pues que me visiten mis redes, que la terapia online ha sido un éxito, que todo lo que quiera el ser con la hipnosis lo logra, porque lo que quiere la persona está dentro de la mente, en la memoria, y lo que hace la terapia es activar esa memoria, y con 20 sesiones fácilmente la persona logra encontrar su propósito, y la energía del pensamiento solo se enfoca en esos propósitos que la misma mente lo está llevando. Todo está en la mente, en la energía del pensamiento. Si tenemos pensamientos positivos, seguramente todo lo vamos a ir ordenando de una manera positiva y de una manera
plena. Hay que unir la mente, el cuerpo, el espíritu. La mente la unimos con unos pensamientos que sean acordes a mis deseos, a mis necesidades. Y el espíritu con la naturaleza, tenemos que estar inmersos en la naturaleza. Y el cuerpo lo ejercitamos con actividad física para que logremos un equilibrio. Mis terapias logran eso, unir mente, cuerpo y espíritu. Nosotros hacemos terapias al aire libre, lo hacemos alrededor de la naturaleza, de los árboles, ¿sí? Y eso hace que haya un equilibrio entre la naturaleza y el ser. Ahí se logra, y esto lo logra con hipnosis clínica, con María del Pilar. Ahí me dice mi propaganda, ¿sí? Maravillosa propaganda. Pues sí, todo lo que dice María del Pilar ya lo sabéis. Si queréis entrar en contacto con ella, ya os lo hemos dicho, están los enlaces en la descripción del vídeo de YouTube. Y nada, muchísimas gracias María del Pilar, de verdad, un honor de verdad poder trabajar estos temas, tenerlos aquí en Mindalia, y a la audiencia también por esas preguntas súper interesantes, esos comentarios muy interesantes que yo creo que nos ayudan como a profundizar en esto, a conocernos un poco más y a ver cómo las adicciones nos afectan a todos y a todas, y nunca está mal poder recibir ayuda en este tipo de trabajos si nos cuesta. Así que nada, os envío un saludo enorme a toda la audiencia, espero que tengáis un hermoso día o noche en mi caso, y tú, María del Pilar, que pases un hermoso día, ¿no? Una hermosa tarde. Ahí Gracias, no. Manny, gracias a la plataforma de Mindalia, gracias a los teleoyentes y televidentes que estuvieron conectados en esta red. Y bueno, muchas gracias por todo lo que ustedes preguntaron, por las inquietudes que ustedes tienen. Y bueno, no tengo más que decir, Ok, que se conecten a mis redes. eso. Pues eso, que conéctense a sus redes y simplemente, y a las nuestras también, a las de Mindalia, Instagram, Facebook, Twitter, canal de YouTube también, y podéis hacer donaciones también muy importante en nuestra página de mindaliatelevisión.com. Un saludo enorme a toda la audiencia, nos vemos en el próximo directo. Gracias.